habíamos considerado entonces en la última reunión que además de la clasificación que ya habíamos aprendido en nuestras clases de química general, acerca de que el enlace covalente puede clasificarse como enlace covalente polar y como enlace covalente no polar. Habíamos mencionado que, bueno, ese criterio era basándonos en si el enlace se formaba entre átomos que tenían electronegatividades similares o si se formaban entre átomos que tenían diferentes electronegatividades, ¿verdad? Y por eso se habla de que el enlace está polarizado con una tendencia a romperse para que el átomo más electronegativo se quede con esos electrones, ¿verdad? Pero luego habíamos mencionado que dependiendo de cómo era ese traslape, si era frente a frente o si era lado a lado, el enlace covalente lo podíamos clasificar como enlace sigma, que resulta de un traslape frente a frente. Y habíamos mencionado todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. Y en el caso de los enlaces pi, habíamos mencionado que resultan de un traslape lado a lado, ¿verdad? Y en este caso, pues el enlace pi vamos a tenerlo presente en lo que son el doble enlace y el triple enlace, ¿verdad? Y entonces ahí pues mencionamos, ¿verdad? En un doble enlace, siempre un enlace va a ser sigma y el otro va a ser pi. En el caso del triple enlace, un enlace va a ser sigma y los otros dos enlaces van a ser enlaces pi, ¿verdad? Como el enlace pi resulta de un traslape lado a lado, el tipo de orbital que puede formar este tipo de traslape lateral son los orbitales p. Y por eso es que vamos a repasar lo que son los tres tipos de hibridaciones que habíamos mencionado para considerar, ¿verdad? En qué casos el átomo de carbono podrá tener una hibridación sp3, sp2 o una hibridación sp. Y vamos a comenzar para iniciar considerando el caso del etano, ¿verdad? El etano, que es un alcano, donde dos átomos de carbono se encuentran unidos entre sí. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este es el enlace sigma, que en este caso, bueno, aquí ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En la reunión anterior, el enlace sigma es cilíndricamente simétrico, es decir, es un cilindro que justo, pues, si lo partiéramos por la mitad, ambas mitades serían iguales, ¿verdad? Por eso es que decimos que es cilíndricamente simétrico y lo podemos observar aquí por esta tonalidad negra, la mayor densidad electrónica. Entonces, ¿dónde la tenemos? La tenemos entre lo que serían los dos núcleos, ¿verdad? De átomo de carbono. Luego, el carbono está formando otros tres enlaces, que aquí los podemos ver, los orbitales, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo, en este caso, cuando el carbono está formando cuatro enlaces sencillos, su hibridación es una hibridación sp3, ¿verdad? En este caso, dos orbitales híbridos sp3 se traslapan para formar este enlace sigma. Luego tenemos que cada carbono está formando otros tres enlaces sigma, solo que los está formando con átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí en el caso del hidrógeno, lo podemos ver por la forma esférica, ese orbital es un orbital S que se traslapa, ¿verdad? Con un orbital híbrido sp3 para formar también enlaces sigma, ¿verdad? Y habíamos mencionado que cuando un átomo, ¿verdad? Tiene una hibridación sp3, esos orbitales híbridos se colocan en las esquinas de un tetraedro. Por eso mencionábamos la geometría es una geometría tetraédrica y para los carbonos tetraédricos habíamos considerado dos enlaces, los vamos a tener en el mismo plano, que son los que podemos ver aquí con estas líneas. Cada carbono está formando dos. Y luego vamos a tener un enlace que está en la cara de enfrente, que es lo que es representado por esta cuña sólida, y otro enlace que va a estar alejándose de nosotros, ¿verdad? Que es representado por esta cuña discontinua que nosotros podemos ver ahí. Si nosotros pudiéramos tener, ¿verdad? Aquí recordar que si bien hemos mencionado, ¿verdad? Cuando hemos repasado las estructuras de Lewis y hemos representado a los electrones como si fueran puntos,
Recordar que los electrones no son puntos, ¿verdad? Los electrones tienen una dualidad, es decir, tienen dos naturalezas, se comportan como partículas por el hecho que tienen masa, pero también tienen el comportamiento de onda, ¿verdad? Y por eso es que cuando nos referimos a los electrones, entonces el término más apropiado es como una nube electrónica, ¿verdad? Entonces esa es la idea que podemos ver nosotros aquí, si nosotros estuviéramos considerando, ¿verdad? Que tanto los electrones del carbono como el electrón que tiene cada uno de los átomos de hidrógeno es como una nube, entonces este sería el relleno, ¿verdad? Que nosotros observaríamos con, como mencionábamos, la mayor densidad electrónica entre los núcleos, ¿verdad? Que están formando el enlace. En el caso, ya cuando consideramos el etileno, que ya es un ejemplo de un alqueno que tiene un doble enlace carbono-carbono, entonces como mencionábamos, aquí de este doble enlace, un enlace va a ser sigma y el otro va a ser un enlace pi, ¿verdad? Por lo que nosotros podemos afirmar, ¿verdad? Este carbono está formando 3 enlaces sigma, ¿verdad? Uno de estos 2 enlaces del doble enlace sigma y luego habíamos dicho todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. Entonces también está formando estos 2, ¿verdad? Estaría entonces este carbono formando 3 enlaces sigma y un enlace pi. Y como mencionábamos, decíamos, el enlace pi resulta de un traslape lado a lado. Los que pueden traslaparse de esa forma, como les mencionaba, son los orbitales P, sin hibridar, ¿verdad? Y entonces allá, si se recuerdan ustedes, cuando habíamos considerado lo de la hibridación, aquí me voy a regresar bastante, habíamos dicho, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, cuando considerábamos el cloruro de berilio, decíamos, un solo orbital 2s se combina con un orbital 2p, por lo tanto, quedan 2 orbitales P sin hibridar en la hibridación sp. En la hibridación sp2, decíamos, ¿verdad? Un orbital S se combina con 2 orbitales P, queda un orbital P sin hibridar. Se forman 3 orbitales híbridos sp2, pero queda un orbital P que no se hibrida, igual que en este caso. Se forman 2 orbitales híbridos sp, pero quedan 2 orbitales 2p que no se hibridan. Y en el caso de la hibridación sp3, si se recuerdan, decíamos, bueno, el orbital S se va a combinar con los 3 orbitales p para formar 4 orbitales híbridos sp3. Aquí no queda ningún orbital p, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros aquí, cuando en el etano mencionábamos, ¿verdad? Aquí que está formando 4 enlaces sigma, entonces lo que tenemos que estar claro es que en la hibridación en la cual el carbono solamente forma enlaces sencillos es cuando la hibridación es una hibridación sp3. Cuando ya está formando un doble enlace, entonces, como ya decíamos, va a estar formando 3 enlaces sigma, que son los que podemos ver aquí, ¿verdad? Un enlace sigma resulta del traslape frente a frente de 2 orbitales híbridos sp2. Luego los otros 2 enlaces sigma, que los podemos ver aquí, resultan del traslape frente a frente de un orbital híbrido sp2 del carbono con un orbital S del hidrógeno, ¿verdad? Para formar estos 2 enlaces sigma, igual que en el caso de este carbono. Como la hibridación es sp2, entonces queda en cada carbono un orbital 2p que está sin hibridar, ¿verdad? Y entonces estos 2 orbitales 2p se traslapan lado a lado para formar lo que es el enlace pi, ¿verdad? Entonces, así como decíamos que el enlace sigma es cilíndricamente simétrico a lo largo de este enlace, de este eje, perdón, entre los núcleos, en el caso del enlace pi, por el hecho, ¿verdad?, de que los orbitales 2p tienen 2 lóbulos, el enlace pi tiene también 2 regiones, ¿verdad?, de mayor densidad electrónica que se encuentran por encima y por debajo, ¿verdad?, de esta línea entre los 2 núcleos.
Algo que quizá podamos ver, ¿verdad? Y que ya habíamos mencionado es que habíamos dicho que entre mayor sea la región de traslape, más fuerte va a ser el enlace. Aquí podemos observar, ¿verdad? De color negro, lo que es esta región de traslape que constituye, ¿verdad? El enlace sigma. Y luego podemos observar estas regiones de traslape laterales, que son las del enlace pi, y podemos ver que estas regiones de traslape son más pequeñas que estas que el enlace sigma. Por eso el enlace pi se rompe con mayor facilidad, ¿verdad? Que el enlace sigma, eso lo vamos a ver cuando estemos considerando el alqueno y las reacciones, ¿verdad? Que sufre, ¿verdad? En el caso del acetileno, que en el acetileno ya tenemos, ¿verdad? Un triple enlace carbono-carbono, como les mencionaba, de este triple enlace, uno va a ser un enlace sigma, dos van a ser enlaces pi. Como los enlaces pi resultan del traslape lado a lado de orbitales p que no están hibridados, ¿en qué hibridación es que quedan dos orbitales p sin hibridar? En la hibridación sp, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo. Dependiendo de si el carbono está formando solo enlaces sencillos, o se está formando enlaces sencillos y enlace doble, o se está formando enlace sencillo y enlace triple, pues el carbono tendrá diferentes hibridaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí lo podemos observar. Hay un enlace sigma que resulta del traslape frente a frente de dos orbitales híbridos sp entre los átomos de carbono, pero tenemos otro enlace sigma adicional que resulta también del traslape frente a frente de un orbital híbrido sp con un orbital atómico es 1s del hidrógeno, ¿verdad? Y luego aquí lo podemos ver, aquí para diferenciar, ¿verdad? Que son dos orbitales P que no están hibridados. Hay uno que está representado de color rojo y hay otro que está representado de color negro, ¿verdad? Y aquí es donde vemos ese traslape, ¿verdad? Lado a lado de lo que serían para diferenciarlos, ¿verdad? De lo que serían dos orbitales P negros y dos orbitales P rojos, ¿verdad? Para formar los dos enlaces pi que mencionamos que están presentes en un alquino. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda o si vamos bien. ¿No me pregunta? Vamos bien. Ok, bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, un tipo de ejercicio o un tipo de problema podría ser ¿verdad? Que describamos los tipos de enlaces y orbitales, ¿verdad? En un compuesto. Entonces, bien, si nos dan la fórmula molecular, bueno, perdón, no la fórmula molecular, si nos dan la fórmula condensada, como en este caso, entonces nosotros pasaríamos, ¿verdad? De esta fórmula condensada a lo que sería la fórmula estructural, ¿verdad? Para poder determinar el arreglo de los grupos, es decir, cómo es que están dispuestos los átomos y poder, ¿verdad? De esa forma poder postular, ¿verdad? Los orbitales híbridos, tomando en cuenta los enlaces que están presentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí les mencionaba este carbono que está formando 4 enlaces sencillos, entonces ya decíamos en qué hibridación es que el carbono formará 4 enlaces sencillos cuando no tenga orbitales p sin hibridar, y ese va a ser en el caso de la hibridación sp3. Si nos fijamos en este caso de este carbono ya está formando un doble enlace. Y como mencionábamos, el doble enlace va a consistir de un enlace sigma y de un enlace pi. Y como decíamos, los enlaces pi van a resultar del traslape de orbitales híbridos, de orbitales p sin hibridar, ¿verdad? Entonces, ¿en qué caso hay un único orbital p sin hibridar? Cuando la hibridación es sp2, ¿verdad? Entonces, fíjense que en este caso, como el doble enlace se está formando entre los dos átomos, entre el oxígeno y el carbono, ambos tienen la misma hibridación, porque ambos están formando, ¿verdad? Un doble enlace. Y este carbono que tenemos aquí a la derecha, pues está formando 4
enlaces sigma. Cuando solo se están formando enlaces sigma, entonces ya decíamos, el carbono va a tener una hibridación sp3, ¿verdad? Y más o menos, si nosotros lo quisiéramos representar, fue lo que habíamos hecho en la reunión anterior, ¿verdad? Nosotros representamos lo que serían los 3 orbitales híbridos sp2 del carbono, que en este caso, pues uno de ellos se traslaparía con un orbital híbrido sp2 del oxígeno para formar el enlace sigma, ¿verdad? Luego representamos para este carbono los otros enlaces sigma, y esto es bien importante tener este cuidado, ¿verdad? Porque aquí este enlace sigma resulta del traslape de 2 orbitales híbridos sp2, uno del carbono y otro del oxígeno. Luego aquí este enlace sigma resulta del traslape de un orbital híbrido sp2 de este carbono con un orbital híbrido sp3 de este otro carbono, ¿verdad? Porque cada carbono tendrá su hibridación particular dependiendo de qué tipo de enlace sea el que esté formando, ¿verdad? Y en el caso del enlace pi, cuando lo queremos representar, como hemos dicho, que resulta de un traslape lado a lado y que deja, ¿verdad?, las mayores densidades electrónicas por encima y por debajo de esta línea, ¿verdad?, o por encima y por debajo del enlace sigma, entonces se representa de esta forma, ¿verdad? Porque hay algunos casos en los cuales se les pide, ¿verdad?, a ustedes que representen qué orbital, o sea, cómo fue que estos orbitales se traslaparon para formar cada uno de los enlaces, ¿verdad? Una característica que tiene, ¿verdad? El enlace pi, y que lo vamos a ver más adelante, es que no puede rotar, ¿verdad? Está restringido para poderse pasar eso, dijéramos aquí, ¿verdad? Si lo vemos, estos cloros están de la misma cara, luego estos cloros están en cara diferente. No podemos pasar de esta a esta con solamente girar, ¿verdad? El enlace doble, porque el enlace doble presenta, ¿verdad?, esta rigidez para rotar, pero como les decía, lo vamos a ver más adelante. La otra teoría que les mencionaba yo, ¿verdad?, que aplica para explicar el enlace covalente, es la teoría de orbitales moleculares, que como les mencionaba, pues esta teoría la van a ver con mayor detalle allá en sus clases de inorgánica, ¿verdad? Aquí hablamos de un nuevo tipo de orbitales que se conoce con el nombre de orbitales moleculares, y más o menos hace referencia a si estas funciones de onda son sumativas o si por su parte estas funciones de onda son sustraídas, ¿verdad?, entre ellas, es decir, si se cancelan, dependiendo de la interacción que haya entre estas ondas, pues habrá un orbital molecular que va a ser de anti-enlace, es decir, que no favorece la formación de un enlace en una molécula, y luego vamos a tener siempre un enlace, vamos a tener siempre un orbital molecular enlazante, ¿verdad?, que sí contribuye a la formación del enlace, pero pues bueno, esto lo verán más adelante, igual que esto de los diagramas de orbitales, pero solo para que supieran, ¿verdad?, que cuando hablamos de los orbitales, realmente no hay un único tipo de orbital. Allá en nuestras clases de química general aprendimos, ¿verdad?, sobre los orbitales atómicos S, P, D y F. Ahorita en lo que va de este espacio de orgánica, pues hemos aprendido acerca de los orbitales híbridos sp, sp2 y sp3 que aplican para el carbono, pero también están los orbitales moleculares, ¿verdad?, que son, como les menciono yo, los que ya pues podrán ver más adelante en sus clases de inorgánica. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o si hay alguna duda o algún comentario, o si podemos ir a los ejercicios del libro. ¿No tienen preguntas? No, ok, bueno, vamos a ver entonces los ejercicios para practicar, ¿verdad? Esto
unos ejercicios, solo permítanme poder llegar al capítulo. Estamos siempre en el capítulo 1. Ya habíamos pues hablado que habíamos llegado hasta la sección 1.5, si se recuerdan, y a ustedes les había quedado pues que concluyeran, ¿verdad? El capítulo para ir avanzando. Ya casi queda. Bueno, entonces hasta aquí habíamos llegado a los ejercicios, hasta la sección 1.5. Ya luego la sección 1.6, pues era como les mencionaba, también el libro les explica, ¿verdad? Acerca de los orbitales, y aquí está lo que justo hemos venido mencionando, ¿verdad? Lo que son los enlaces en los compuestos del carbono, donde el carbono solo está formando enlaces sencillos, que como ya decíamos, ¿verdad? Es cuando tiene una hibridación sp3. Aquí pues les explican, ¿verdad?, de dónde provienen esto de los orbitales híbridos, que resulta del hecho de que hay electrones que pueden ser promovidos, ¿verdad? Pueden ir de un orbital de menor energía a uno de mayor energía, si eso va a contribuir, ¿verdad?, a la estabilidad de la molécula. Y aquí les explican, ¿verdad?, lo de los 3 tipos de hibridaciones que ya habíamos visto, lo de las formas, aquí, ¿verdad? Lo del tetraedro que decimos, ¿verdad? Que cada orbital híbrido sp3 está orientado hacia las 4 esquinas de un tetraedro, y que por eso la geometría se dice que es una geometría tetraédrica, ¿verdad? O que el carbono es un carbono tetraédrico. Aquí está lo mismo que acabamos de ver en la presentación, ¿verdad? El caso del etano, solo que aquí no están rotulados. Por eso fue que quise yo verlo en la presentación, por si todavía no estábamos claros, pero las formas, ¿verdad?, nos deberían de dar la idea acerca de eso. Y aquí está el del doble enlace en el etileno, que es el mismo que acabamos de ver nosotros, ¿verdad? Lo que les mencionaba, un carbono que forme un doble enlace va a tener 3 orbitales híbridos sp2 y va a tener un orbital p sin hibridar, que es el que se va a traslapar lado a lado para poder formar el enlace pi, ¿verdad? Y entonces aquí ya vemos, dijéramos, los orbitales en su conjunto, ¿verdad? Los 3 orbitales sigma que forma cada carbono, aquí los podemos ver, y el enlace pi, ¿verdad? Que era el que decíamos, resulta de un traslape lado a lado, ¿verdad? En lo que son orbitales p sin hibridar. Y aquí ya en la sección 1.9, pues les hablan acerca del acetileno o el etino, ¿verdad? Que es el que acabamos de mencionar, que como les mencionaba, va a estar formando 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi, ¿verdad? Y por eso decíamos en qué hibridación el carbono tiene 2 orbitales p sin hibridar, en la hibridación sp, ¿verdad? O sea que ahí, dependiendo de si el carbono está formando 1, 2 o 3, perdón, un enlace simple, un enlace doble o un enlace triple, la hibridación podrá ser diferente. Bueno, entonces vamos a hacer este problema 18, ¿verdad? Que está parcialmente resuelto, y lo vamos a leer. Para cada una de las siguientes especies, dibuje su estructura de Lewis, que era lo que mencionábamos, ¿verdad? Para poder determinar qué hibridación tiene, lo primero es poder ver cómo es que esos átomos están dispuestos. Y luego en el inciso B nos dicen, describa los orbitales utilizados por cada átomo de carbono en el enlace e indique los ángulos de enlace aproximados. Aquí, si ya ustedes ya leyeron la teoría, aunque también ya la habíamos repasado en la reunión anterior, decíamos, ¿verdad? Cuando la hibridación es SP, la geometría es lineal, los ángulos de enlace son de 180. Cuando la hibridación es SP2, como en este caso, ¿verdad? Los ángulos de enlace son de aproximadamente 120 grados, y la geometría se dice que es una geometría
trigonal, ¿verdad? Porque adoptan de un triángulo que es plano. Y cuando, pues ya mencionábamos, cuando tiene una hibridación sp3, decíamos la geometría es tetraédrica con ángulos de enlace de aproximadamente 109.5 grados, ¿verdad? Entonces, por eso es que es posible poder contestar esta pregunta que nos hacen en el inciso B, ¿verdad? Describir qué orbitales son los que utiliza cada átomo de carbono y luego indicar los enlaces, porque dependiendo de la hibridación, pues ya usted debería de poder predecir, ¿verdad?, cuáles son los ángulos de enlace. Bien, entonces aquí vamos a leer el inciso A. Entonces el inciso A es el HCOH, ¿verdad?, que es una fórmula condensada. Como el HCOH es neutro, sabemos, y aquí era lo que habíamos visto la semana pasada, ¿verdad? Lo de los patrones comunes de enlace, que es importante que ya a este momento ya nos lo sepamos. Sabemos que cada hidrógeno forma un enlace. El oxígeno, o sea, un enlace en su estado neutro, ¿verdad? El oxígeno forma 2 enlaces en su estado neutro y el carbono forma 4 enlaces. En un primer intento con la estructura de Lewis, dibujando los átomos en el orden dado por la fórmula, ¿verdad?, se observa que el carbono es el único átomo que no forma el número de enlaces necesarios, ¿verdad? Porque, como ya decíamos, si usted tiene claro estos patrones de enlace, pues el hidrógeno está formando un enlace. Aquí también. El oxígeno está formando 2, pero el carbono en su estado neutro debe de estar formando 4 y no está formando 4, ¿verdad? Entonces eso le debería llevar a usted a pensar de que ese no es el verdadero arreglo. Y esto fue lo que practicamos, ¿verdad?, con las estructuras de Lewis. Cuando hacíamos aquel cálculo, ¿verdad? Bueno, ¿qué átomos hay? ¿Cuántos átomos hay de cada tipo? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos electrones deberíamos de ubicar en la estructura de Lewis? Entonces ahí miraríamos que realmente no es que haya un hidrógeno unido al oxígeno, ¿verdad? Si usted forma un enlace doble entre el carbono y el oxígeno, todos los átomos terminan por tener el número de enlaces correctos, ¿verdad? El hidrógeno está formando, cada hidrógeno está formando un enlace, el carbono está formando, perdón, el oxígeno está formando sus 2 enlaces y el carbono está formando sus 4, ¿verdad? Por lo que todos los átomos terminan por tener el número de enlaces correcto. Los pares de electrones no compartidos se utilizan, ¿verdad?, para proporcionar a cada átomo una capa externa completa y al revisar si es necesario asignar una carga formal a algún átomo, se encuentra que ninguno de ellos la tiene. No es necesario que ustedes hagan el cálculo, ¿verdad? Si ya usted ya se aprendió cuáles son los patrones comunes de enlace en el estado neutro, ya usted sabe que la carga formal va a ser de 0. Si acaso no se la supiera, entonces ahí sí, ¿verdad? Pues habría que asegurarse, utilizando la fórmula que ya habíamos considerado, a ver si hay algún átomo que tenga o no carga formal, ¿verdad? Entonces este era el inciso A, que dibujara la estructura de Lewis. Luego en el inciso B les piden que describan los orbitales utilizados por cada átomo y que indiquen los ángulos, ¿verdad? Entonces en el inciso B, puesto que el átomo de carbono forma un enlace doble, se conoce que dicho átomo utiliza orbitales sp2. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, ¿verdad? Si va en un enlace doble, siempre un enlace sigma y el otro es pi. Para poder formar ese enlace pi, deberá de tener un orbital híbrido, un orbital p, sin hibridar. ¿Y en qué hibridación se da esto? Cuando la hibridación es sp2, ¿verdad? Entonces, eso, el hacer ese análisis, ¿verdad? Puesto que el átomo de carbono forma un enlace doble, se conoce que dicho átomo utiliza orbitales sp2 para enlazarse con los 2 hidrógenos y el oxígeno. Y utiliza su orbital p sobrante para formar un segundo enlace con el oxígeno, que sería un enlace pi, ¿verdad? Como el carbono tiene una hibridación sp2, los ángulos de enlace son de aproximadamente 120 grados, ¿verdad? Así que ese sería el análisis que tendríamos que hacer. Son las 10:35, les voy a dar 8 minutos para que hagan ustedes el numeral 2
y el numeral 3. Y vamos a utilizar la misma pizarra que ya hemos usado en esta semana. Ya les voy a volver a compartir el enlace. Para que lo puedan ustedes, bueno, pasar, ¿verdad? A la pizarra a hacer. Bueno, ya ahí en el chat ya está. Solo voy a copiar el problema para que nos vayamos a la pizarra. Entonces voy a copiar el enunciado para que sepan, ¿verdad? Que se les pide en cada uno de los incisos y que conozcan cuáles son las estructuras, ¿verdad? Bueno, entonces ya lo tenemos aquí en nuestra pizarra. Y pueden ir trabajando en él. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer, ¿verdad? Y si hay alguno que se anime, pues ya puede ir haciéndolo ahí, ¿verdad? En la pizarra.
Ujú, muy bien. Ese sería el inciso A, ¿verdad? Que sería la estructura de Lewis. Ahora tendría que contestar el inciso B. Describa los orbitales utilizados, ¿verdad? Por cada átomo. Antes de comenzar con el 3, contestemos el inciso B del numeral 2. ¿Quién hizo esta estructura del 2? Que termine, por favor. O que nos lo explique, ¿verdad? Porque era lo que les estaba diciendo, que antes de que pasaran al 3, concluyeran con el 2. Porque del 2 solo contestaron el inciso A y todavía hace falta que respondan el inciso B. Lick, soy yo, Carlos Alcerro. Hice la estructura de Lewis del inciso 2. Tomé como átomo central el carbono y pues los enlaces lo hice con los 4 átomos de cloro que nos muestra ahí, para los 4 enlaces que cumple el carbono. Sí, pero la pregunta aquí es que diga que describa qué orbitales fue lo que utilizó el átomo de carbono y que indique el ángulo de enlace aproximado. Esa es la pregunta. El ángulo de enlace es de 109, Lick. Ajá, muy bien. El ángulo de enlace sería de 109.5 aproximadamente. Ajá. ¿Y qué orbital utilizó? ¿Qué tipo de orbitales utilizó ese carbono para enlazarse con esos 3 átomos de cloro? Perdón, con esos 4 átomos de cloro. ¿Qué tipo de orbitales? Los orbitales sp3. Ajá, orbitales sp3. Muy bien. Muy bien. Entonces, para este número 2, el ángulo de enlace aproximadamente de 109.5 y la hibridación es una hibridación sp3. Muy bien. Ahora sí, ya quien estaba haciendo ahí el número 3 puede continuar. Muy bien, esa sería la estructura. Solo le haría falta el par de electrones solitarios al nitrógeno, ¿verdad? Igual que en la 2, le harían falta los pares de electrones a los átomos de cloro. Pero está bien, con excepción de eso, pero ¿cuál sería la
¿Qué tipo de orbitales estaría utilizando ese carbono? SP. Ajá, estaría SP y porque está formando 3 enlaces, ¿verdad? Y los 3, perdón, está formando 4 enlaces. Y los 4 enlaces no lo están, no los está formando con orbitales SP. O sea, tendrían que especificar. Bueno, cada cloro aquí tiene 3, ¿verdad ustedes? Cada átomo de cloro tiene 3 pares de electrones solitarios. Tiene que especificar de estos 4 enlaces que está formando el carbono. En este caso, los 4 los están formando orbitales híbridos sp3, pero en este caso no es cierto que todos los orbitales que esté utilizando este carbono sean sp. En el caso con la unión con el nitrógeno sí serían SP, pero ya con el hidrógeno es un orbital No, sp3 porque es no, simple. no es cierto. No es cierto eso. Es ese diagrama que les estaba mencionando aquí, ¿verdad? En la presentación, que es lo que les digo yo, o sea, lo que se les está pidiendo es algo, no se les está pidiendo que lo dibujen, pero lo que se les está pidiendo es que especifique, ¿verdad? Y no es cierto. No es cierto que ese carbono esté utilizando 4 orbitales híbridos sp. Bueno, ni 3 con el nitrógeno, que es lo otro que acaban de decir ahorita. No es cierto que hayan 3 orbitales sp con el nitrógeno y un orbital sp3 con el hidrógeno. En ese triple enlace, ¿qué tipos de enlaces covalentes están y cuántos de cada tipo están formando? Están ahí en ese triple enlace. 2pi y un sigma. Ajá, muy bien. En ese triple enlace hay un enlace sigma y 2 enlaces pi, ¿verdad? Entonces, bueno, basándose en eso, ¿qué tipo de orbitales está ocupando ese átomo de carbono? ¿Qué tipo de orbitales está ocupando? Es similar a esto que está aquí en el libro, ¿verdad? Donde les explican ahí el enlace triple. Voy a silenciar porque le escuchamos todos los platos ahí. Ahí lo están viendo en la figura y no sé si lo logran ver bien. Pueden leer aquí, ¿verdad? La nota al pie de esta figura 1.9 para que les ayude a poder responder ahí. Ajá. Entonces, aquí, este carbono, ¿qué orbitales está utilizando?
SP, Lick. Sí, pero no solo SP, es lo que les estoy SP2. diciendo. Tampoco, no, y no es, no es lotería, ¿verdad? O sea, es de, por eso les preguntaba que si tenían alguna duda y ustedes dijeron que no. Aquí, ¿verdad? Aunque lo dijeron en palabras, lo que tendrían que estar claros es que este carbono está utilizando dos orbitales híbridos SP. Bueno, ahí no me quedaron muy bien con la forma de los SP. Son más cuadrados, pero no tanto así. Bueno, vamos a hacerlo así, aunque no es la forma correcta. Pero lo que tendrían que saber es que estos son orbitales híbridos SP que se está traslapando con un orbital S, bueno, específicamente 1S, ¿verdad? Porque el hidrógeno tiene su único electrón en un orbital 1S del hidrógeno. Y aquí este orbital SP del carbono se está traslapando con un orbital SP de el nitrógeno, pero qué feo que me quedó. Un SP, ay, no, peor todavía. Creo que primero voy a hacer el traslape y después el símbolo del elemento. Ok, entonces aquí tenemos el nitrógeno y un SP del nitrógeno está formando este enlace sigma. Pero luego, este carbono tiene un orbital SP sin hibridar. Uy, qué feo que me quedó eso. Y tiene otro orbital SP sin hibridar, ¿verdad? Y entonces, y este nitrógeno también tiene un orbital SP, perdón, tiene un orbital P sin hibridar y tiene otro orbital P sin hibridar, que era lo que les estaba mencionando aquí en esta representación. De hecho, aquí nosotros solo hemos representado los enlaces sigma. Para representar los enlaces pi, tendríamos que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Porque este carbono y este oxígeno, aquí lo que mirábamos aquí atrás, no están unidos, que ese es el problema con ustedes que están diciendo, no, es que SP. Sí, pero no es cierto que los 4 enlaces que esté formando, y lo otro es que tampoco es cierto que este carbono pueda tener 2 hibridaciones al mismo tiempo, no. Es cierto que hay 3 tipos de hibridaciones, pero no puede tener los 3 tipos de hibridaciones al mismo tiempo. O es SP, o es SP2, o es SP3, pero no puede ser un mix de los 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, la hibridación efectivamente es SP, pero como la pregunta es, describa los orbitales utilizados por cada átomo de carbono, el carbono está utilizando 2 tipos de orbitales diferentes. Está utilizando orbitales híbridos SP para unirse o para formar, ¿verdad? El enlace sigma con el hidrógeno y el enlace sigma con el nitrógeno. Pero luego, y aquí entonces tendríamos que hacer una representación diferente. Entonces aquí representamos el enlace sigma y luego entonces tendríamos que decir hay un enlace pi entre el carbono y el nitrógeno que se forma por los orbitales P sin hibridar del carbono y del nitrógeno. Y se forma un segundo enlace pi con un segundo par de electrones que también están
en orbitales p sin hibridar, ¿verdad? O sea que aquí la respuesta, ¿qué orbitales está utilizando cada átomo de carbono? Este átomo de carbono está utilizando 2 orbitales híbridos sp para formar los enlaces sigma y está utilizando 2 orbitales atómicos p para formar los enlaces pi. ¿Queda claro o no? ¿O hay alguna pregunta? Entonces, Lick, en ese triple enlace ahí tenemos 2 orbitales p y un orbital sp. No, tenemos 2 orbitales sp. No los ve aquí. Aquí hay uno y aquí hay otro. Hay 2 orbitales híbridos sp. Sí, me refería solo al triple enlace. Al triple enlace hay un orbital, también hay 2 orbitales sp, porque es que en el triple enlace, el enlace sigma, resulta del traslape de 2 orbitales híbridos sp, uno del carbono y uno del nitrógeno. Porque era lo que hemos estado viendo, ¿verdad? El enlace covalente resulta del traslape de orbitales. Y tienen que ser 2 en cada caso. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, concluyendo el capítulo está la sección 1.14. Bueno, antes está el enlace en los halogenuros de hidrógeno, el enlace en el amoníaco y el enlace en el agua. Pero si se recuerdan, esto ya los habíamos visto, ¿verdad? En la presentación y habíamos explicado el por qué, ¿verdad? Tienen la hibridación sp3 en cada uno de esos casos. Así que como ya lo vimos en la teoría, lo que nos quedaría por concluir de este capítulo 1 es esta sección 1.14, que es un resumen, ¿verdad? Si no han leído las secciones anteriores, por lo menos sería bueno que leyeran esta, ¿verdad? Porque aquí les da las ideas principales acerca de los enlaces sencillos, de los dobles, de los triples, de las hibridaciones. Hay algunos ejemplos aquí que valdría la pena que los leyeran. Y luego está esta tabla 1.6, ¿verdad? Donde les resumen justo esto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Dependiendo de la hibridación, así va a ser el ángulo de enlace, ¿verdad? Y aunque nosotros no le hemos dado énfasis a esto, también dependiendo del traslape, vamos a tener algunos enlaces que son más cortos y algunos enlaces que son más largos, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos ver. El enlace de mayor longitud es el enlace sigma, o el enlace sencillo, ¿verdad? Ya cuando hablamos de un enlace doble, el enlace es más corto. Recordemos que la longitud de enlace es la distancia, ¿verdad? Entre los átomos, cuando los átomos están unidos no por un par de electrones, sino que están unidos por 2, entonces están más cerca entre sí, ¿verdad? Por eso es que la longitud de enlace se reduce, más aún se reduce cuando están unidos por un triple enlace, ¿verdad? Porque ya no solo están, eso que estábamos viendo ahorita, de hecho, en el problema, ¿verdad? Aquí, entre el carbono y el nitrógeno, lo que les estaba explicando ahorita, ¿cuántos orbitales se están traslapando? Se están traslapando 6 orbitales, ¿verdad? Para el caso del carbono, se está traslapando un sp y 2 p. Pero para el caso del nitrógeno también se está traslapando un sp con 2 p, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que son más orbitales los que están compartiendo la misma región del espacio, entonces los átomos están más cercanos uno del otro, ¿verdad? Y en consecuencia, si están más cerca y están unidos por más, por el traslape de más orbitales, entonces obviamente la fuerza del enlace aumenta, ¿verdad? El enlace más débil es el enlace sencillo, ya el enlace doble
por el mismo hecho, ¿verdad? De ser dos enlaces, para que se rompan los dos enlaces, ¿verdad? Porque eso es bien importante, porque decíamos, el enlace pi se rompe más fácilmente que el sigma, sí. Aquí cuando hablamos de la fuerza de enlace nos estamos refiriendo romper los dos enlaces requiere más energía de la que se requiere para romper un solo enlace. Y romper tres enlaces obviamente va a requerir mucha más energía de la que requiere romper dos o de la que requiere romper uno, ¿verdad? Aquí la diferencia en los valores es de acuerdo con la unidad que estemos utilizando, si se está utilizando calorías o si se están utilizando joules, ¿verdad? Pero la tendencia igual se aprecia, ¿verdad? En las dos unidades. Entonces, bien, para ver si logramos, ¿verdad? Ir concluyendo esto, tratemos de contestar este problema 26. Esto que les decía, ¿verdad? De lo del traslape, justo está aquí en el problema 25. ¿Cuál de los enlaces de un enlace doble carbono-carbono tiene un traslape más eficiente? ¿El enlace sigma o el enlace pi? Y era lo que mencionábamos, ¿verdad? En la presentación, en el enlace sigma, debido al que el traslape es frente a frente, es decir, que los orbitales se acercan, ¿verdad? Frente a frente uno con el otro, la región de traslape es mayor. Por eso, aquí ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál de los enlaces de un enlace doble tiene un traslape más eficiente? Tiene un traslape más eficiente el enlace sigma, ¿verdad? El enlace pi, por resultar de un traslape lado a lado, es menos eficiente y por eso se rompe con mayor facilidad, ¿verdad? Y bueno, y entonces aquí está el problema 26, son dos incisos, los vamos a tomar por separado. Aquí nos preguntan, ¿verdad? En el inciso A, ¿cuál es la hibridación de cada uno de los átomos de carbono en el siguiente compuesto? Y aquí tenemos varios átomos de carbono, hay que considerarlos cada uno por separado. Y luego en el inciso B les preguntan cuál es la hibridación de cada uno de los átomos de carbono, de oxígeno y de nitrógeno en los siguientes compuestos. Así que vamos a considerar las tres estructuras por separado. Nos las vamos a llevar aquí a nuestra pizarra para que puedan ir trabajando en ellas. Vamos a iniciar aquí con el inciso A. Y bueno, son las 11:04. Le voy a dar 6 minutos para que, pues aquí lo aconsejable, como en los ejercicios anteriores, es que hagan, que pasen, ¿verdad? De esta estructura semicondensada a una estructural, ¿verdad? Para estar claros de cuál es el tipo de enlace, si son sencillos, si son dobles o si son triples, ¿verdad? Para que eso les ayude a tener un poco más de claridad respecto a la hibridación. Nuevamente son invitados, ¿verdad? A los que puedan tratar de resolverlo aquí en la pizarra. Cualquier pregunta también me la pueden hacer, ¿verdad?
Bien, ya pasaron los 6 minutos. ¿Qué han hecho? Ahí podemos numerar si quieren a los carbonos, ¿verdad? Para que puedan ir ahí dando sus respuestas. ¿Cuál es la hibridación? Vamos a ponerles, vamos a decir que es el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A ver, para ir más rápido. ¿Cuáles de esos carbonos tendrían hibridación sp3? ¿Cuáles tendrían hibridación sp2? ¿Y cuál tendría hibridación sp? 3. Ahí están los números, ¿verdad? Entonces me pueden decir los números para que agilicemos un poco la respuesta. Dígame, o lo pueden escribir por el chat. El número 1 tendría SP3. Ajá, pero díganme todos los que tendrían sp3. 9 también. Sí, o sea, hagan la fórmula estructural y díganme cuáles de todos esos 9 carbonos tendrían hibridación sp3. Los que tendrían hibridación sp3 son el 1, el 2, el 3, el 6 y el 9. Muy bien, sí, así es, ¿verdad? Los que tendrían hibridación sp3 serían esos, el 1, el 2, el 3, el 6 y el 9, muy bien. ¿Cuáles tendrían hibridación sp2? 4 y 5. Muy bien, el 4 y el 5 tendrían hibridación sp2. ¿Y cuáles tendrían hibridación sp? 7 y 8. Muy bien, el 7 y el 8, ¿verdad? Y ahí están, si se fijan, los 9 carbonos. Muy bien. Bueno, entonces pasemos al otro, ¿verdad? Entonces el otro problema decía, ¿cuál es la hibridación de cada átomo de carbono, oxígeno y nitrógeno en los siguientes? Y vamos a considerar cada inciso por separado. Vamos a considerar primero la vitamina C. Ok, entonces aquí está la estructura de la vitamina C. Si quieren, podemos ir haciéndolo. Bueno, si quieren, mejor los numeramos, ¿verdad? Ya vimos que se nos hace más fácil. Vamos a decir que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 y 6. Y los oxígenos los vamos a rotular con rojo y vamos a decir que este es el oxígeno 1, este es el oxígeno 2, este es el oxígeno 3, este el 4, este el 5 y este el oxígeno 6. Entonces les voy a dar unos 5 minutos ahí para que analicen, ¿verdad? Cada uno de esos carbonos y esos oxígenos. Y luego me digan cuánto es, cuáles son las hibridaciones que están presentes en ese compuesto. Si están las 3
o si solo hay dos, o si solo hay una. Y lo vamos a ir considerando por separado, ¿verdad? Para los átomos de carbono y para los átomos de oxígeno. A ver, para el carbono, ¿qué hibridaciones estarían presentes? Para los carbonos sp3 y sp2. Muy bien. SP3 y SP2. Muy bien, esas son. Entonces aquí vamos a ponerlo de color azul. Entonces vamos a poner aquí, ¿verdad? Para los carbonos. Muy bien, las hibridaciones presentes son SP3 y SP2. Entonces, a ver, ¿qué carbonos tendrían hibridación SP3? Serían los carbonos 1, 2 y 3. Muy bien, 1, 2 y 3, excelente. ¿Y cuáles tendrían hibridación SP2? Los carbonos con hibridación sp2 serían 4, 5 y 6. Muy bien, 4, 5 y 6, excelente. Ok, ahora vamos a los oxígenos. Entonces, ¿qué hibridaciones tendrían los átomos de oxígeno? ¿O todavía no habían considerado los oxígenos? Creo que también sp3 y sp2. Muy bien, también tendrían hibridación sp3 y sp2. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles tendrían hibridación sp3?
Los oxígenos con hibridación sp3 yo tengo el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Muy bien. 1, 2, 3, 5 y 6. Ay, perdón, me fueron 2 comas. Muy bien, esos serían los que tendrían hibridación sp3 porque solamente están formando enlaces sigma, ¿verdad? Muy bien. Esa es la clave. Para identificarlos, ya se los he mencionado varias veces, pero no sé si se habían tomado las notas, pero cuando un átomo solo está formando enlaces sencillos, la hibridación es sp3. Cuando está formando dobles enlaces es sp2 y cuando está formando triples es sp. Muy bien, ¿cuáles serían los oxígenos entonces que tendrían hibridación sp2? Sería solo el oxígeno 4. Solamente el oxígeno 4, muy bien, únicamente el oxígeno 4. Solo 4, perdón. Bueno, no sé si a los demás les quedó así o no, o si hay alguna pregunta o alguna duda. No, Lick. Así les dieron a los demás. O no lo hicieron. Es importante que los intenten hacer, jóvenes. Si no los intentan hacer, no se pueden dar cuenta cuáles son los errores. Perdón, cuáles son las dudas que tienen. Si los hacen, entonces podemos identificar los errores, ¿verdad? Pero sobre todo es para que puedan darse cuenta de cuáles son las preguntas que tienen. Bueno, creo que no, ¿verdad? Que no hay preguntas. Entonces vamos a pasar al inciso, perdón, a la otra estructura, que es la estructura de la cafeína. Aquí ya la cafeína tiene carbonos, tiene nitrógeno y tiene oxígeno, ¿verdad? Entonces este ya es más entretenido y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Para ayudarles a ordenarnos un poco con las respuestas. Vamos nuevamente los oxígenos, los vamos a numerar de rojo. Solo hay 2 oxígenos. A los nitrógenos los vamos a numerar de verde. Hay 4, 1, 2, 3 y 4. Y a los carbonos los vamos a dejar de azul, ¿verdad? Y vamos a decir que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y, ay, ¿qué juego es este? Carbono 7 y este va a ser nuestro carbono 8. Son las 11:23. Voy a dar unos 4 minutos para que los analicen ahí y luego me digan, ¿verdad?, qué tipos de hibridaciones tenemos para cada tipo de átomo. Para el carbono tenemos sp3 y sp2, Lick. Muy bien, sí. Bueno, si quieren ya comenzamos, ¿verdad? Yo les iba a dar un poco de tiempo para que lo hicieran todos, pero sí, ¿verdad? Los carbonos tienen hibridación sp3.
y tienen hibridación sp2. No sé si ya sabe cuáles tienen cuál. Los, los SP3, según lo que he analizado, serían el 1, el 3 y el 7. 1, 3 7. y 7, sí, es correcto, está correcto. Y para los SP2, acabo de analizar que serían los carbonos 2, 4, 5, 6 y 8. Muy bien, sí, eso sería. 2, 4, 5, 6 y 8, muy bien. Con los oxígenos, pues ambos son SP2. Ajá, muy bien. En el caso de los oxígenos, tienen un único tipo de hibridación, ¿verdad? Eh, eh, es sp2. Que sería el 1 y el 2. Nitrógeno tiene sp3 y sp2. Los nitrógenos tienen sp3 y sp2. Muy bien. sp3 y sp2 me dice, ¿verdad? Sí, solo vamos a ponerle. Nitrógeno. sp3 y sp2. Bueno, ¿cuáles tendrían sp3 y sp2? Serían los nitrógenos SP3, el 1, 2 y 4. 1, 2 y 4, muy bien. Y el número 3 sería con hibridación SP2. Muy bien. Y el número 3 con hibridación sp2. Sí. Así les habían dado a los demás. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces miren que este libro tiene la ventaja de que tiene estas estrategias, ¿verdad? Para la solución de problemas y aquí nos dicen, ¿verdad? Nos dan una. Dice así, pronostique el ángulo de enlace aproximado del enlace carbono, nitrógeno, hidrógeno en el compuesto que vemos ahí. Entonces, ¿cómo contestar, verdad? A un problema, a una pregunta de ese tipo. Primero es necesario determinar la hibridación del átomo central, que en este caso sería el nitrógeno, ¿verdad? Como el átomo de nitrógeno solo forma enlaces sencillos, sabemos que tiene hibridación sp3. Entonces es necesario observar si existen pares no compartidos que influyan en el ángulo de enlace. Un nitrógeno neutro tiene un par no compartido, ¿verdad?
Por lo tanto, se puede pronosticar que el ángulo de enlace será de alrededor de 107.3, que es igual al ángulo de enlace hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno en el amoníaco. Otro compuesto con un nitrógeno en un orbital sp3 híbrido y un par no compartido. Y entonces, bien, ¿por qué los pares de electrones solitarios tienen este efecto, verdad? Porque habíamos dicho, para la hibridación sp3, el ángulo de enlace aproximado es de 109.5. Entonces, ¿por qué se reduce, verdad? Se reduce por el hecho de que ese par, yo se los había explicado, no sé si en esta pizarra lo tenemos o no, creo que no. Pero es el hecho de que los electrones, bueno, creo que nos puede servir esta, ¿verdad? Creo que aquí se los había mencionado, si no me equivoco. Este par de electrones están entre, no dentro, ¿verdad? Sino que entre dos núcleos positivos, ¿verdad? Entonces, estos pares de electrones de enlace están como atrapados, podríamos utilizar la palabra, ¿verdad? Entre dos núcleos positivos que de alguna manera contrarrestan, ¿verdad? Esto que mencionábamos, ¿verdad? Que plantea la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Que los electrones, por tener cargas iguales, tienden a repelerse entre sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este carbono, por ejemplo? Que no tiene pares de electrones solitarios. Como no tiene pares de electrones solitarios, esos electrones, como les decía yo, están de alguna manera controlados, dijéramos, por los núcleos positivos. Diferente es el caso aquí del oxígeno, ¿verdad? Este par de electrones que está entre estos dos núcleos, igual que este par que está entre este núcleo y este, están así como les digo yo, controlados, ¿verdad? Como cuando hay marchas y sacan a los militares, ¿verdad? Para controlarlas y que no hayan desorden. Estos pares solitarios, por ser solitarios, no tienen átomos positivos que los mantengan controlados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos 4 electrones están libres, ¿verdad? Son como 4 hermanos sin el cuidado de la mamá, ¿verdad? Y de edades más o menos similares. Entonces van a pelear, que me está viendo, que me tocó, que me agarró, así como pelean, ¿verdad? Si ustedes tienen hermanos o sobrinos, pueden tener idea de eso, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los electrones o lo que hacen, ¿verdad? Las maestras, ¿verdad? En la escuela, en primaria, ¿verdad? Que los voy a separar a ustedes, dice. Y lo pone a uno en una esquina, al otro lo pone en la otra esquina, y entonces con eso, ¿qué es lo que tratamos de lograr, ¿verdad? Que esa repulsión, ese rechazo que se tienen entre ellos sea menor, ¿verdad? Y entonces eso es lo que pasa tanto en el oxígeno como en los nitrógenos, ¿verdad? Estos ejemplos que acabamos de ver ahorita, por ejemplo, aquí no están representados los pares de electrones solitarios, ¿verdad? Pero estos pares de electrones solitarios están esos 4 electrones queriéndose estar lo más lejos posible de cada uno de ellos, y por eso es que como ellos están solitos, creo que por aquí atrás está la imagen que explica eso, esto, ¿verdad? Como este par está ahí, entonces entre ellos dos están como queriéndose alejar, entonces tienen ese efecto como de aplastar, ¿verdad? Entonces usted ve, piensen en una pelea, ¿verdad? 2 personas que se están agarrando o 4 personas, ¿verdad? Si van al estadio, por ejemplo, si a ustedes les gusta ir al estadio y uno ve entonces que ahí en Sol Norte de repente, que el relajo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer la gente? La gente tiende a alejarse de esos que se están peleando, porque si no, usted bien se puede llevar un toque, ¿verdad? Por andar ahí de mirón. Entonces, aquí, esto es lo que pasa. Estos están aquí peleando entre ellos y entonces tienen el efecto de que alejan a los enlaces, ¿verdad? Por ese efecto de repulsión. Y por eso es que el ángulo de enlace se reduce, ¿verdad? Y
lo mismo ocurre en el oxígeno, ¿verdad? Aquí la reducción es todavía mayor, si ustedes se fijan, porque no son dos los que están peleando, como acá, sino que los que están peleando son 4, ¿verdad? Ya es una grulla ahí que está entre las barras ahí cuando se pelean, ¿verdad? Entonces más todavía se aleja la gente, ¿verdad? Porque ya son 4 cargas iguales que están repeliéndose entre sí, entonces tienen ese efecto, ¿verdad? De que cierran los enlaces, ¿verdad? Los alejan, tratan de alejar a los enlaces lo más que pueden y por eso hay una reducción, ¿verdad? Ahí en el ángulo de enlace, aunque siguen teniendo una hibridación sp3, ¿verdad? Tanto el carbono en un compuesto neutro tiene hibridación sp3 como la tiene el oxígeno en el agua, como la tiene el nitrógeno en el amoníaco, pero el hecho de que hayan pares solitarios hacen que los ángulos de enlaces se reduzcan, ¿verdad? Y es lo que les explican aquí en esta estrategia, ¿verdad? Lo primero es determinar la hibridación. Lo segundo es ver, y aquí dice, ¿verdad? Una vez que ya determinado, ya sabemos que tiene hibridación sp3, entonces, o sea que sería lo segundo, ¿verdad? Es necesario observar si existen pares no compartidos que influyen en el ángulo de enlace, ¿verdad? Es decir, que traten de alejar a la gente, porque como me estoy peleando, entonces voy a alejar a la gente para evitarlo, ¿verdad? Entonces, aquí nuevamente volvemos a lo de los patrones comunes. Usted debería de saber que un nitrógeno neutro tiene un par no compartido, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, usted podrá predecir y decir, ah, no, entonces el ángulo se va a reducir. Y ya ese valor ya ha sido medido, ¿verdad? Entonces, podemos estimar que es de 107.3 grados, ¿verdad? Y aquí hay un ejercicio de práctica que lo pueden hacer ustedes, ¿verdad? De esto no vamos a hacer tanto porque realmente ya los valores ya se conocen, ¿verdad? 109.5 es para un átomo que no tenga, que tenga hibridación sp3 y no tenga pares solitarios. 107.3 es el ángulo de enlace para átomos que tengan hibridación sp3 y un par solitario, y 104.2 es, o 104.5 ya se me olvidó, para, ay Dios, ¿dónde está? 104.5, sí, todavía me acuerdo bien. Para átomos que tengan hibridación sp3 con 2 pares de electrones solitarios. Dígame, Carlos. Creo que nos está presentando otra pantalla y estamos viendo otra nosotros. Ah, sí. No, lo que les estaba diciendo, perdón, gracias. Lo que les estaba diciendo es esto del libro. Aquí están los valores. Es lo que les estaba mencionando ahorita, ¿verdad? De que ya se conocen esos y lo que era lo que ya les había compartido antes, que es esta estrategia para resolver problemas. Entonces, de ahí vienen estos problemas 27 que lo pueden hacer ustedes solo por práctica para ustedes, pero lo que les estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Ya los ángulos de enlace ya se conocen y átomos con hibridación sp3 si no tienen pares solitarios, si tienen un par solitario o si tienen 2 pares solitarios, ¿verdad? 109.5 si tiene hibridación sp3 sin pares solitarios, 107.3 si tiene hibridación sp3 con un par solitario y 104.5 si tiene hibridación sp3 con 2 pares de electrones solitarios. Bueno, con eso concluiríamos el capítulo 1 y les voy a dejar unos ejercicios, ¿verdad? Estos ejercicios me los van a entregar en hoja aparte el día que tengamos la primera evaluación, ¿verdad? Y bueno, los ejercicios son el 41 y el 43. Entonces son estos problemas de final del capítulo. Aquí en la página 30 está el problema 41, que dice así: dibuje los electrones no compartidos faltantes y escriba las cargas formales que faltan. Y el 43 es cuál es la hibridación del átomo señalado, y aquí está la flechita, ¿verdad? En cada una de las siguientes moléculas. Y con eso concluiríamos el capítulo 1.
El día de mañana miraríamos el capítulo 2, porque el capítulo 2 es una teoría, es un repaso, ¿verdad?, de ácidos y bases, que esto se vio en Química General 2, o sea que mañana tenemos 3 horas, sin problema, logramos cubrirlo mañana. El capítulo 2, y como les decía, estos 2 ejercicios les van a quedar para que me los entreguen, pero para que me los entreguen el día de la evaluación, ¿verdad? El día de la evaluación, de la primera evaluación, o sea que no van a encontrar el espacio ahí en la plataforma, porque me lo tienen que entregar en hoja aparte. También les voy a dejar unos ejercicios del capítulo 2, pero pueden ir ya trabajando, ¿verdad? Además, si avanzan en eso, pueden, como ya les había dicho, ir viendo si tienen dudas o no, y las podemos ir tratando de contestar. No hay la... Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No.